Bueno, bienvenidos a todos al sexto encuentro anual de Chakras. Chakras es un programa de la institución que nace de la demanda del productor para mejorar su sistema de producción. Desde esa demanda del productor, nosotros alineamos a la ciencia, a los productores, a los decisores políticos para transformar estas demandas y mejorar los sistemas productivos. Lo que hemos avanzado y lo que hemos visto que han evolucionado las chakras en estos años es que cada vez la mirada es más sistémica, cada vez trasciende más lo que es el predio del productor, buscando desarrollar los sistemas, desarrollar las sociedades en las cuales están insertos estos sistemas productivos, mejorar la productividad, ser sustentables, por supuesto, ser competitivos, y para eso tenemos que trabajar de una manera transdisciplinaria, involucrando a muchos actores. Por eso que en este encuentro no vamos a hablar simplemente de producción primaria, sino que vamos a contemplar otras facetas que el programa está comenzando a abarcar. Para eso vamos a dividir en 3 segmentos esta charla. El primer segmento lo va a dar Miguel Taboada, que es ya lo presentaron, es director del Instituto de Suelos de Castelar, donde nos va a hablar desde lo que teníamos que ser, que era el custodio del suelo, al guardián de la biosfera, y cómo los mercados cada vez van a evaluar y solicitar más, ver cuál es la huella ambiental de los alimentos que estamos produciendo. Esa evolución la vamos a ver en la presentación de Miguel. Roberto Bizán, el licenciado Bizán, nos va a mostrar cómo pasamos de ser el granero del mundo a la biofábrica global. Esto implica que los alimentos cada vez tienen más posibilidades de transformación en bioplásticos, en biomoléculas cada vez más complejas, y cuando hablamos en forma global y no de granero del mundo es porque eso va a ser un ida y vuelta en donde está incierto la Argentina y vamos a conectarnos con el mundo de otra manera, y eso nos va a permitir y abrir un horizonte nuevo de oportunidades. Y por último, Gustav Sabansky, que es el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Chortitzer, de una de las 3 colonias menonitas que hay en el Chaco paraguayo. Tienen 3 millones de hectáreas en explotación. La verdad que estuvimos este año en Paraguay y varias cosas nos impresionaron de ese viaje, hoy la estuvimos hablando un poco. La primera es la mirada transgeneracional. Los menonitas fueron a Paraguay, primero fueron de Prusia a Rusia, después vinieron a Canadá, a México, terminaron en Paraguay, simplemente pidiendo un lugar donde los dejen desarrollarse conforme a sus convicciones. Y la verdad que lo que han hecho es increíble. Espero que hoy se lleven eso como idea para seguir explorando y con ellos en este camino de crecimiento. Agregan valor en origen, como le dije, tienen 3 millones de hectáreas en explotación. Gustav, cuando inauguró la fábrica de leche en polvo, le pedía por favor al Estado paraguayo que le arregle la ruta Transchaco. Los últimos 100 kilómetros prácticamente están intransitables. Ellos avanzan, invierten y le estaban pidiendo por favor al Estado que les ayude a conectar Loma Plata con Asunción, que realmente la ruta estaba muy deteriorada. Le agradecía a los antepasados que habían dejado sangre, sudor y lágrimas en ese suelo paraguayo. En el 18, en el 20, una epidemia de tifus, murieron muchos de ellos, y decía que tenían el deber de hacer las cosas bien por las generaciones que seguían. Eso nos impresionó como argentinos, que estamos acostumbrados a pensar a veces en el corto plazo, tener esa proa tan directa y durante tantas generaciones, y la lucha que han tenido que hacer para lograr eso. Bueno, como le dije, este encuentro pretende que abramos un poco la mirada, que salgamos de lo que es la producción primaria, que veamos lo que es el agregado de valor, sin descuidar la producción primaria, la sustentabilidad, cómo podemos desarrollar las comunidades en donde insertamos nuestro sistema de producción, y cómo podemos insertar a Argentina en el mundo. Espero que después de este encuentro nos vayamos con todas esas preguntas que son apasionantes. Para eso lo dejo con el primer orador, con Miguel Taboada. Muchas gracias.
por si acaso le puse otra cuestión, un subtítulo que es los suelos y cuáles son las nuevas situaciones hay de la Argentina. Y antes de empezar a hablar quería aclarar una cosa, que yo vengo del mundo de los suelos, me metí a lo largo de la vida en las cuestiones ambientales, últimamente en algunos organismos que me tocó viajar, como la Alianza Global de Gases de Efecto Invernadero, la FAO, donde uno ahí un poco se va enterando de qué es lo que está pasando en otros lugares y básicamente cómo nos están viendo. No sé si es que a partir de eso no me considero un experto en mercados ni nada por el estilo. Creo que probablemente Roberto Bizán puede hablar con mucha más propiedad que yo de esto realmente. Pero lo que voy a decir son claramente opiniones muy personales que obviamente pueden ser compartidas o no. Entonces, la primera cuestión es la siguiente. Yo lo primero que hice, bueno, voy a tratar de responder por qué ellos me pidieron que hable de el suelo como custodio de la biosfera, que parece un mensaje bíblico en realidad. Y la primera cuestión es esta, porque el suelo es el principal almacén de carbono que tiene la Tierra. Si uno exceptúa los mares, la mayor parte del carbono en la Tierra está en los suelos. Y en realidad ese carbono es capturado en forma de dióxido de carbono como fotosíntesis, por el proceso de fotosíntesis, y ese dióxido de carbono es secuestrado así de la atmósfera, y eso contribuye a mitigar el cambio climático. Y esto viene a cuento que este rol de los suelos es actualmente central en todas las cuestiones que tienen que ver con manejar el cambio climático, y en general los países que tenemos una importante actividad agropecuaria estamos en el ojo de todo el mundo de ver qué estamos haciendo con nuestros suelos, y ese es un punto muy importante. Y el segundo es que el suelo es el principal filtro, o sea, el suelo es la corteza de la cubierta terrestre y es lo que nos aísla, lo que nos limita de la atmósfera y de alguna forma hace de filtro de lo que pasa entre el aire que respiramos y el agua que consumimos. Y es un filtro de elementos que eventualmente son potencialmente tóxicos. Estoy hablando de metales pesados, elementos trazas en elevadas concentraciones, algunos químicos orgánicos. Químicos orgánicos son, por ejemplo, los restos de plaguicidas, por dar un ejemplo. Y básicamente el rol de sanidad que tiene el suelo evita la transferencia de algunos de estos elementos potencialmente tóxicos a la cadena alimentaria. Y esto lleva a que esta corteza terrestre, aparte del rol productivo tradicional que siempre ha tenido, hoy en día se lo está considerando como un custodio de la biosfera, porque almacena carbono y porque es lo que nos limita de que la cadena alimentaria sea realmente sana, realmente. Digamos que con respecto al primer rol que tienen los suelos, que son los almacenes de carbono, la forma que tenemos de evaluar este rol es básicamente qué impacto tienen las actividades agropecuarias sobre lo que se llama las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es lo que se conoce o se mide como la huella de carbono. Acabo de estar en otro taller aquí en APRESID, donde APRESID muestra la primera calculadora de carbono y bueno, hubo toda una discusión muy interesante ahí. Simplemente voy a referir que lo que hace una huella de carbono es sumar las emisiones de gases de efecto invernadero que emite un producto, una empresa, un individuo, lo que sea. Hablamos de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario, que son el dióxido de carbono, de la respiración, la pérdida de materia orgánica, el óxido nitroso, que se asocia a todo el nitrógeno que entra a los suelos como fertilizante, como residuo, como orina animal, por ejemplo, y el metano, que es emitido no solo de los suelos, particularmente en arrozales, sino también por las vacas como fermentación entérica, por la boca de las vacas. El segundo rol es básicamente lo que tiene que ver con el pasaje de los elementos potencialmente tóxicos a la cadena agroalimentaria y de alguna manera esto es medido por todas las normas nuevas de trazabilidad, que el término trazabilidad o rastreabilidad que tienen los elementos es el otro gran tema que existe en el mundo en este momento, que da lugar, por ejemplo, a que existan normas ISO, por ejemplo, la norma ISO 22000, Food Safety Management System, por ejemplo. La tercera cuestión a tener en cuenta es que tanto la huella de carbono como la trazabilidad de estos elementos, rastros de agroquímicos, por ejemplo, tienen un dispar grado de exigencia en los mercados mundiales, o por lo menos es lo que yo estoy tratando de ver en esto.
Por ejemplo, lo que están viendo acá es una norma, estamos viendo una norma que aparece en leche fluida en un supermercado europeo, donde aparece ese sello del pie, que la norma es el sello de la huella de carbono, y que, por ejemplo, en nuestro país está empezando a aparecer en algunos productos que se exportan. Hoy mostraron cómo una bodega argentina, creo que Salentein, si no me equivoco, está exportando vinos a Europa con la norma, qué huella de carbono tiene ese vino, ¿tá? Pero, insisto, no es algo que esté normatizado en todo el mundo, sino que tiene que ver con exigencias de algunos mercados. De alguna manera, el tema de tener en cuenta qué está pasando con el carbono o qué está pasando con el filtrado o las acciones reguladoras del suelo, tiene que ver con algo que viene ocurriendo en los últimos años, que es que se le presta atención a cuáles son los servicios ecosistémicos prestados por los suelos, donde particularmente los servicios de regulación y filtrado, particularmente esto ocurre a partir del estudio de los ecosistemas del milenio que ocurrió a fines del siglo pasado, los suelos empiezan a ser vistos particularmente no tanto ya en su rol de fertilidad o capacidad productiva, sino también en qué capacidad tienen de mantener el ambiente limpio, libre de gases y libre de elementos tóxicos. En el tema de elementos tóxicos, lo que estamos viendo acá, hubo recientemente un simposio de polución del suelo que se hizo en la FAO y donde claramente aparecen estas fuentes de contaminación potencial de los suelos, desde el uso de plaguicidas, pesticidas, las enmiendas con biosólidos, todo tipo de abonos son los biosólidos, los usos de estiércoles, los riegos con agua de pobre calidad, los excesos de fertilización, y el riego con aguas de reuso no tratada, que muchas de estas fuentes en nuestro país o están circunscritas a una agricultura más bien de tipo urbano, y que en general son fuentes puntuales, o por ejemplo muy circunscriptos a determinados tipos de producción como pueden ser los corrales de encierre o los feedlot. Y después lo que prevalece gran parte en la agricultura extensiva en la Argentina, lo que se llama los procesos de contaminación difusa, no localizada, como puede ser claramente lo que tiene que ver con no tanto la sobrefertilización, que nosotros tenemos más problemas de baja fertilización, la verdad es esa, pero sí en algunos casos exceso de aplicación de plaguicidas. La realidad es que existe un marco nacional e internacional que favorece una opinión contraria al uso de pesticidas en el agro, y esto lo digo yo, no es que lo leí en algún lado. ¿Qué vemos en el marco internacional? Bueno, yo le estoy mostrando, estuve hace poco en Europa, y me agarró justo con el dólar derritiéndose en mi mano, entonces iba a cadenas de comida rápida, no me sentaba en un restaurante. Una muy conocida es esta, Pret a Manger, que yo la vi en Inglaterra, la vi en Francia, probablemente esté en otros lados, y uno se topa con este cartelón, ni bien entra un Pret a Manger. Traducido le dice, el cartelón lo ven a la derecha, Pret crea comida natural artesanal, evitando los preservantes, aditivos y químicos oscuros que son comunes a lo que se conoce como comida preparada y rápida que ofrece el mercado hoy en día. O sea, se autopromocionan como que comida sana es la que no tiene aditivos ni químicos. ¿Qué otra cosa vemos cuando vamos allá? Cuando uno entra a un supermercado en París o en toda Francia, inmediatamente de la góndola uno lo lleva a estos carteles, lo lleva a los productos bio. Yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿Agricultura orgánica? No, para nada. Es lo que ellos llaman agricultura biodinámica, que la opinión pública es muy sensible y de alguna forma cree que esos productos están exentos de todo lo que es el uso de pesticidas, de agroquímicos. Es decir, en el público urbano europeo hay toda una opinión absolutamente contraria al uso de plaguicidas, de pesticidas, y de alguna forma prevalecen estos mercados vecinales en los cuales hay contacto del productor, del agricultor al productor todo el tiempo en todo esto. Entonces, esto nos lleva a que el otro gran foco de opinión internacional ocurrió en los últimos 5 años y viene de su santidad, el Papa Francisco, nuestro Papa, que habla de la carta encíclica Laudato Si, donde en el párrafo 20, yo lo marqué en amarillo, expresa atención a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas y controladores de malezas y agrotóxicos en general, es decir, como foco de contaminación en suelos y aguas. Todo esto lleva a que haya un cúmulo de opinión pública, a veces fundada, a veces no, absolutamente contraria a todo lo que está pasando en este momento en la gran agricultura. Que ellos, por ejemplo, cuando hablan de Argentina, hablan despectivamente como agricultura industrial. Y entre nosotros tenemos muchos
colegas argentinos que contribuyen mucho a esa imagen, que quede claro eso. ¿Qué normas tienen los países en todo esto? Bueno, me puse a rastrear un poco y en el mundo en general, cuando uno va a los países de la OCDE, la Organización del Comercio, uno lo puede diferenciar en tres grandes grupos. Países que tienen normas duras, llamadas progresivas, las puse en color rojo, en general todo lo que es la Unión Europea. Países que tienen normas de trazabilidad de productos, las que entran al país, que son más bien moderadas, Brasil, Canadá, Estados Unidos, y unos pocos países, por ejemplo China, en los cuales se dice regresivo, en los cuales casi no hay normas. Entonces tengo para mí que me parece que la Argentina está concentrando mucho sus ventas a países del sudeste asiático con normas regresivas y en cambio nos cuesta bastante más entrar en lo que son los países con normas progresivas, con fuertes exigencias de trazabilidad. ¿Qué otra cosa pasa en Europa? Bueno, empieza a aparecer algo como las etiquetas con denominación de origen, PDO, Protected Designation Origin, Geographical Indication, varias cosas que garantizan la denominación de origen, la trazabilidad, el origen que tiene un alimento. ¿Cómo nos ven a la Argentina? Bueno, esto salió recientemente en la FAO y está marcando cuál es el uso de pesticidas por hectárea de suelo arable. Sale muy recientemente en la FAO y si alcanzan a ver lo que está pasando en nuestro país, van a ver que nuestro país está con el azul más oscuro, que indica que estamos aplicando en total 6,426 litros por hectárea de pesticidas en general sobre suelo arable. A mí me hizo ruido el tema, pero es lo que está apareciendo en la FAO, con lo cual hace que nuestra imagen en el exterior realmente no es buena. Eso es lo que a mí me parece, por lo menos. Por otra parte, hay varios trabajos en revistas internacionales que alertan sobre la detección de glifosato y AMPA, el derivado del glifosato, en suelos y cursos de agua. Apareció recién un trabajo, en mi opinión, muy escandaloso, que habla de mortandad de peces y anfibios y en ríos y arroyos en Pergamino, atribuidos a la contaminación con agroquímicos. Con lo cual empieza a haber en la opinión pública nuestra también mucha preocupación, que muchos de ustedes lo deben saber esto. Y yo quiero alertar algo acá, que me parece que hay que diferenciar bien las fuentes. Creo que la literatura sobre el tema puede ser seria. Un ejemplo de literatura buena me parece que este trabajo de Mariela Carolina Sasal y colaboradores que salió en RIA, es una red de detección de glifosato y derivados en aguas de Entre Ríos, que muestra ahí los gráficos mostrando que en general tenemos concentraciones menores a 0,1 prevalecientes y en general las concentraciones más altas aparecen en menor cantidad de casos, pero es una red de monitoreo periódico, me parece un esfuerzo serio de saber la realidad, de ser transparente, me parece a mí. Otro ejemplo, en esta revista de estos colegas está mostrando cuál es la contaminación por plaguicidas en la Argentina, muestra, y esto es interesante porque está mostrando que pese a todo lo que se habla del campo, la contaminación por productos domésticos sigue siendo realmente, los casos que se atienden en hospitales, casos mucho más numerosos que los casos que aparecen por contaminación en sistemas agrícolas. Es decir, los plaguicidas domésticos, los insecticidas, siguen siendo la fuente más importante de contaminación y entiendo que se habla poco de eso, la verdad. Y después tenemos la otra literatura que en mi opinión personal tiene mayor carga ideológica. Aparecen estos libros. Esto está teniendo mucha llegada en lo que es el público urbano, llega a un público predominantemente urbano. No estoy diciendo que no sean datos ciertos, pero que sí sigue un fin más bien propagandístico negativo, esa es mi opinión personal en todo esto, pero que nos hace mucho daño a todos los que estamos en el sector agropecuario, incluso hasta entre nuestros amigos realmente. Y también lleva a esto, si uno hace este hincapié en muchos movimientos sociales antisoja transgénica acá en la Argentina, donde uno claramente, este es un trabajo que apareció en una revista internacional muy reciente, de autores argentinos, de Leguizamón, donde diferencia los movimientos antineoliberalismo y los movimientos antiagritóxicos. Quiero aclarar que no comparto ese término, por favor, pero donde estos movimientos los vincula con los efectos de la salud de las fumigaciones con agroquímicos y con términos como basta de fumigaciones, regular el uso de agroquímicos. Este tipo de literatura está teniendo mucha llegada a las ciudades, al público urbano, y está derramando con un efecto muy negativo en todo esto. Y lo que no aparece tanto es esto, es decir, esto aparece en un diario donde está mostrando que el Estado argentino está reconociendo a través del SENASA los índices de contaminación con agroquímicos que tienen las frutas y verduras que consumimos que pasan por el mercado central.
Y créanme que tengo amigos que trabajan en el SENASA que me verifican que todo esto es cierto. Es decir, nos las pasamos hablando de la soja, de los campos, hablamos poco de lo que pasa en los domicilios y hablamos poco de lo que está pasando con la verdura y fruta que estamos consumiendo, que tiene una carga importante de agroquímicos. Entonces, para ir terminando voy a hacer algunas reflexiones finales. Me da la impresión que el mundo ya no es lo que era, que particularmente el mundo del siglo XXI tiene una opinión pública, particularmente en los países más desarrollados, que es fuertemente demandante en productos de calidad. Y esto es una opinión absolutamente personal que puede ser compartida o no. Me parece que nuestro país es el único agroexportador importante. Fíjense cuáles son los agroexportadores importantes: Estados Unidos, Canadá, Australia. Perdón, me estoy olvidando de alguno. Me parece que es un país que carece de espalda para hacer frente a estos cuestionamientos comerciales. Veo que somos muy vulnerables a todo esto. Y algunas cosas que creo que nos debieran hacer ruido, me parece a mí. Estamos en 32 o 34 millones de hectáreas, estamos haciendo 3 cultivos. Creo que esta escasa diversidad de producción nos tendría que hacer ruido, creo yo. Y lo que sí queda claro es que solo con una mayor intensificación sustentable vamos a poder hacer una producción más ecológica y más basada en los ciclos naturales, y es algo que estamos haciendo y que creo que se conoce poco. Es decir, tenemos que hacer mucho más esfuerzo diciendo que realmente, yo me cansé, estuve en una reunión de FAO con Pilu Giraudo y tuvimos que explicar claramente que el tema no era el sistema de la siembra directa, sino cómo se hacía la siembra directa, que hacer soja continua no era un sistema sustentable y que de ninguna manera Argentina defiende eso. Bueno, no es lo que se trasciende hacia el exterior, me parece a mí. Y en cuarto lugar, creo que garantizar la trazabilidad y huella ambiental de los productos producidos, creo que de alguna forma nos va a asegurar la entrada a mercados de mayor exigencia en requisitos ambientales. Creo que es un camino que hay que recorrerlo con mucha seriedad. Y para ir terminando, por último, yo no sé si no fue Napoleón el que dijo esto, o alguno de estos, pero dijo: la guerra es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Y si alguien sabe quién lo dijo, me lo aclara. Pero me parece algo que se aplica muy bien al tema de los ambientalistas. Me parece a mí que el medio ambiente es un tema muy trascendente, muy importante, para dejarlo solo en manos de los ambientalistas y todos los cistas que andan pululando por ahí que nos están haciendo mucho daño, me parece a mí. Estamos dejando que los mensajes sean de gente poco seria, eso es lo que yo creo, y que tiene una fuerte carga ideológica. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Y me parece que gran parte de la culpa la tenemos nosotros, yo me hago cargo también, que me parece que tenemos que recuperar un mejor diálogo con la sociedad, mostrar más transparencia y demostrar, y no solo tener, como la mujer del César, transparencia, mostrar trazabilidad y mostrar que las cosas se hacen bien. En definitiva, creo que ese es el camino de mejora en todo esto. Bueno, les agradezco a todos la atención y quedo dispuesto para las preguntas de todos ustedes. Roberto Bizán, aparte, está coordinando en la actualidad el Censo Nacional Agropecuario y bueno, es una tarea ardua que nos va a permitir a todos tener más información para la toma de decisiones. Este encuentro intenta unir conceptos como competitividad, sustentabilidad y desarrollo. O sea, cómo hacemos desde la sustentabilidad y desde la competitividad para generar desarrollo, y ese es el hilo conductor de estas 3 presentaciones. Roberto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a Presid y al programa Chakras. Me siento como en casa. Yo quería hacer un comentario, una idea general y después la voy a desarrollar, pero la anticipo. A mí me parece que buena parte de los problemas que tiene la inserción de Argentina en el mundo, si es supermercado, si es granero, lo que tutti li fiocchi sea, depende de la estructura productiva que tiene la Argentina. Es decir, la Argentina, en definitiva, no es una tautología lo que voy a decir, exporta lo que tiene e importa lo que no tiene. A este momento lo que tiene la Argentina para exportar e insertarse en el mundo, básicamente son 6 a 8 productos sustantivos, más bien semielaborados, que entran en la corriente del comercio mundial. Y del otro lado tiene, lo que no tiene es
un fenomenal déficit en términos de metalmecánica y electrónica. Y si el tipo de cambio no está del todo bien alineado, lo que tiene es un déficit de turismo. Pero más o menos esa es la realidad, en mi modo de ver. El problema de esa estructura es que no es compatible con la generación de empleo, ni con la distribución territorial que hay, ni con la sustentabilidad del balance de pagos. Entonces, el planteo que me parece uno piensa a futuro, y ahí es donde empieza la charla más en serio, es ¿cuáles son las chances que tiene Argentina de cambiar la estructura productiva y qué rol le compete al campo? Voy a poner el campo con doble paréntesis, con doble comilla, ¿no? Porque el campo es una cosa que venía definido de una manera y a futuro se define de otra. Entonces digo, de ahí arranca esta idea del granero del mundo a la biofábrica global. Desafíos. ¿Cuál es la estructura productiva de acá a 20 años que a la Argentina le permita generar un nivel de empleo que incluya 30% de la población que está fuera del mapa? A mí me parece que eso es como el corazón del tema. Que además sea equilibrado el balance de pago, o sea, que no hagamos la trampa, no, el artilugio, no, la colocación de deuda, porque eso tiene problemas de corto plazo. Además, relocalice la actividad productiva, porque tenemos una localización no mala, sino horrible, de producción y de gente. Y cuando usted tiene la gente mal agrupada, lo que tiene son problemas sociales muy difíciles que se llaman delincuencia, salud, etcétera, etcétera. Y que además sea sustentable. Entonces, en ese desafío, yo lo que me planteo es ¿qué rol le toca al campo? Al campo ampliado. El mundo. Yo digo, vuelta más, vuelta menos. El mundo parece que tiene, a mi modo de ver, tres cosas que son definitorias en los próximos años para las actividades biológicas. Fíjense que soy tramposo en la charla. Antes dije campo, ahora dije actividad biológica. Lo primero es que da la sensación de que vamos camino a una brutal convergencia entre las tecnologías, las biotecnologías y la metalmecánica. Casi diría que el dron, haciendo searching de mercado, en las variedades vegetales de nuevos cultivos es como la síntesis de lo que acabo de decir. Y ahí está abierto el mundo. De hecho, hay un montón de pibes, casi todo con arito, que andan en Old Tech bajo esta trilogía, que están en otra sala. Pero el mundo está ahí y abre brutales oportunidades. Porque muchos de esos emprendedores argentinos rápidamente ponen un pie afuera y abren camino distinto. O sea, el mundo no está cerrado. Primera noticia relativamente buena. Y esto todavía no empezó, todavía no terminó, perdón, está en plena evolución. Segunda cosa, nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de productos. A mí me parece que los negocios van más rápido y van en términos de cadenas globales de valor. Más de la mitad del comercio mundial es partes y piezas y producto terminado. Entonces la pregunta es, ¿en qué pedazo de la cadena de lo biológico Argentina quiere meterse? ¿En semillas, en grano, en semielaborado, en biocombustible o en tecnología pura, como por ejemplo la siembra directa en Sudáfrica? Cualquiera de esas forma parte del negocio de inserción internacional, pero nos saca del parámetro grano y carne. Y esto es un dato nuevo del comercio mundial. Esto obliga al acuerdo público-privado, obliga a tener normas de calidad internacional, obliga a armar una logística de abastecimiento particular. Las uvas seleccionadas vienen 3 meses de Israel, 3 meses de California, 3 meses de otro lugar, etcétera, etcétera. El parámetro de funcionamiento es el mismo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay otra oportunidad notable. Tercera cosa, ¿dónde está el negocio? Los economistas, que son fantásticos para inventar cosas que después no se pueden demostrar, dicen que
está en la sonrisa, en las dos comisuras de la sonrisa. Hay mayor valor agregado en la primera etapa, de hecho hay mucho más valor agregado en la industria semillera que en la producción de grano. Eso lo sabemos todo, con ley o sin ley. Y en la otra punta, logística, comercialización, certificación y demás, se llevan el grueso del negocio o un par de puntitos sumamente interesantes a riesgo cero y velocidad de circulación del capital circulante muy rápida. O sea, recuperan pronto, clavan poco y tienen bajo riesgo climático. O sea que en el mundo biológico la sensación es que quedarse en el medio, que es justo donde estamos nosotros parados en este preciso momento, o sea, donde hay que poner mucho activo fijo, mucho riesgo climático y soportamos la variabilidad de mercado, es un negocio del cual más vale escapar rápido o tomar cobertura pronta. Digo, este es un mundo que, para cerrar la filmina, lo de filmina está claro, refleja la edad. Si no es PowerPoint. Digo, ese es el mundo en el cual Argentina va a insertarse a futuro. Reformulando las alternativas productivas. Si yo le pregunto a la Argentina, a un argentino promedio de más de 50, ¿qué entendés vos por industria? Y es local, es urbano, perdón, acerca de lo que tiene en la cabeza de cómo hay que insertarse en el mundo, te va a decir esto. ¿Se acuerdan? Y si es un poquito más avisado, te va a decir el Winco. Y si va un cachito más fierrero, te va a decir el Torino. Y si va otro poquito, te va a decir la planta petroquímica General Mosconi, la nunca bien ponderada Palanquilla de Somisa, para los que conocimos esa época, y la planta de síntesis química que tenía Squip en los años 60, 70, que después se cerró. Eso es lo que un señor urbano le cuenta de más de 50 años como industria en Argentina. O sea, y detrás de eso viene la idea de hay que volver a eso porque con eso nos vamos a insertar en el mundo. Si uno le pregunta a uno que tiene menos de 30, le pregunta qué es industria y tecnología, lo primero que te dice es el celular. Y entonces, su versión de los 50 llevado al 2020 es lo que tenemos que hacer es un modelo de aprendizaje basado en el despiece y empezar a hacer el mismo proceso que hicimos con el Pampa, pero ahora con los celulares, la electrónica, etcétera, etcétera. Eso es la industria automotriz, eso es la armaduría electrónica, eso es la armaduría de línea blanca y parte de la armaduría de máquina agrícola. Ahora, cuando yo digo, ¿y si pensamos en la industrialización de lo biológico? En cambio de cracking de la molécula de petroquímica Bahía Blanca, ¿por qué no pensamos en cracking del maíz o cracking del suero o cracking de la leche? Que es la segunda vuelta de la industrialización de lo biológico que debe ser la cotidianidad de mi compañero que va a seguir en la exposición. Entonces, ahí es donde aparece un shock, ¿no? Porque esto es industria, pero es industria de base biológica y eso hace un contrasentido y me parece que es allí donde Argentina tiene alguna cosa relevante para pensar y si a futuro se quiere reinsertar de una manera distinta en el plano internacional, va a tener que construir muy bien el puente entre lo que hay, porque lo que hay está, y lo que viene viniendo, que viene más rápido en el sector privado que muchas veces en la perspectiva de las políticas públicas, dicho sea de paso, la real, no la declamada, la de los regímenes regulatorios. Entonces, frente a ese panorama, la pregunta que yo me hago, ya yendo por la mitad de la exposición, es ¿cuál es el rol del agro? Decíamos al mediodía, tenemos un problema con la letra A. ¿Qué entra dentro de agro? Cuando el modelo era a inicio de mi bisabuelo, que vino para hacer eso a la Argentina, era granero del mundo. Después vino una etapa de sustitución de importaciones donde le pedíamos al agro alimento barato y alcancía social. O sea, dame alimento barato a través de cualquiera de los mecanismos que todos conocemos y además permitime que saque un poquito para hacer transferencia vía algunos impuestos distorsivos al comercio exterior. Y ahora parece, de cara al siglo XXI, hemos mudado este tema de supermercado del mundo como un paso intermedio. Pero cuidado, cuando uno va a un supermercado del mundo, de eso que presentaste hace un ratito, ¿no?
nos pusimos de acuerdo porque así yo ganaba una filmina usando la de él. Digo, lo que uno ve es que el supermercado del mundo no es estrictamente supermercado, es la cadena del puente entre el productor y el consumidor. Un pedazo ya va vía e-commerce, ese pedazo va muy rápido, Alibaba es clarito en eso. Y el otro pedazo es un pedazo del supermercado que empezó a repensar el problema, porque el supermercado te dice, yo no quiero productos homogéneos, porque esos son de margen bajo, rotan rápido, me ocupan mucho lugar, no está mi negocio ahí. Mi negocio está en el producto diferenciado, en el servicio al cliente, en la elaboración adentro de, y posiblemente en marcas sofisticadas y propias, o sea, en la punta de la sonrisa, todo aquello que sea logística, distribución, etcétera, etcétera, y todo aquello que sea airandí, básico, diseño, marca y demás. O sea, cuidado con la expresión supermercado, porque Argentina tiene condiciones para ir a un supermercado 3.0. ¿Por qué? Porque puede hacer huella de carbono, porque puede demostrarlo además de hacerlo, porque tiene algunos indicios de envases inteligentes, etcétera, etcétera, que es la nueva manera del supermercadismo. Cambié tanto el contenido de la palabra supermercado que no sé si vale la palabra supermercado, finalmente. Un paso más allá es la biofábrica global. Fíjense que yo no hablé de biocombustible y en el mapa de ingresos agrarios, hoy debe andar mordiendo entre el 10 y el 15% el mundo de los biocombustibles. Los de primera generación. Ni qué pensar cuando entren los de segunda, ni qué pensar si en una de esas se mueve el corte. Nos entendemos, ¿no? O sea, biofábrica global. ¿Qué entendemos por biofábrica global? Capture energía. ¿Cómo? De la mejor manera y de la manera más eficiente. Para eso está la biotecnología. De eso hay muchos en la sala que saben mucho más que yo, así que no digo más nada. Y lo transforma en biomasa. O sea que ahora el rol del agro no es grano y carne solamente, es biomasa completa, porque estamos pensando la planta de trigo con el grano más algo de rastrojo que queda para el ciclo natural, más utilización de rastrojo para o bien fibra para feedlot o bien para biocombustible. Y esos ejemplos son comunes a futuro. De lo cual deriva ya una etapa industrial que es la parte donde Argentina está más floja, que es la industrialización de lo biológico más allá del alimento común y corriente y entrando al alimento sofisticado. Llámese nutracéuticos, llámese probióticos. Y está el mundo de los biocombustibles. Y aparecen los primeros proyectos en Argentina de biomateriales. Suavecitos, chiquititos, etcétera, etcétera, y de utilización de biomasa para biomateriales o para generación de segundas energías. Entonces, es interesante, porque los recursos naturales que parecería que estaban en la región pampeana, ahora están en la región no pampeana. Y hay muchísima capacidad de captura lumínica en zonas muy pobres donde la posibilidad de transformar la biomasa es muy alta y los beneficios eventuales son notables desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la localización de la gente y demás. ¿Por dónde anda el mundo? Tanto Alemania como Estados Unidos como Japón van sobre el mundo de monómeros y polímeros de origen natural. Los polioles de la soja terminan haciendo la base de los asientos de la Ford en Estados Unidos. Ese es un dato icónico respecto de los biomateriales por ese lado. O sea, daría la sensación de que la Argentina tiene alguna chance en este mundo cambiante de pasar a ser un poco más que un supermercado sofisticado y pasar a ser una biofábrica global. En esa biofábrica global, las que hacen la transformación son las bacterias, las enzimas, los hongos y demás microorganismos, en los cuales Argentina notablemente tiene alguna pequeña base, no tan pequeña, de producción, de conocimiento y de utilización. Me parece que esa es una industria que tiene rótulo industrial, que no caló todavía en el
conocimiento colectivo, en la percepción colectiva, pero es una ventana de oportunidad para Argentina muy particular. Para pensar, ¿cuál es el modelo de negocio agro? Y después, esto es para darle el pie a la próxima charla, que engloba toda esa captura de posibilidades y que va mucho más allá de los alimentos, pasa por los biocombustibles y en general no es otra cosa que la captura de toda la energía que se toma en una punta cuando se convierte en biomasa. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de negocio para ese tipo de cosas? Eso lo dejo para la próxima charla. Lo que sí quiero hacer una última reflexión acerca de cómo ingresar a la biofábrica global. ¿Cómo se ingresaba antes? Hagamos un gran plan de desarrollo. La verdad que como el mundo es tan cambiante y el mundo de los negocios agropecuarios lo tiene muy en la mira, lo que hay es un constante acuerdo público-privado y negocio flexible. Yo estaría más cerca de un GPS actualizado a un mundo cambiante, más que a sistemas de regulación estáticos, tipo regímenes de promoción, etcétera, metalmecánicos, etcétera, etcétera. Comentario en la mitad antes de terminar. ¿Con qué marco regulatorio y promocional? Déjenme poner un ejemplo que no quiero que se tome de manera agresiva. La ley de biocombustibles, los biocombustibles en Argentina están regulados por la ley de hidrocarburos. Los biocombustibles en Argentina son producidos básicamente en 4 o 5 provincias que no tienen reservas hidrocarburíferas. Son altos consumidores, pero como el marco viene del siglo pasado, la nave va, los intereses están. Lo que nosotros estamos viendo es que el sector privado va a una velocidad más rápido que el marco regulatorio para entrar a esa biofábrica global. ¿Se entiende? Nosotros tenemos regímenes de promoción territoriales, sectoriales, metalmecánicos y no tenemos la contrapartida desde el punto de vista de la transformación industrial de lo biológico. Eso me lleva a los dos últimos comentarios a nivel de mensaje. Locura es hacer la misma cosa, eso lo dijo Einstein, todo el mundo lo conoce. Un día venía a Rosario y me agarró un corte de ruta, eso que son comunes. Entré por adentro de la villa y había escrito en la pared y lo tomé porque me parece mucho más vernáculo y real. Nunca vayas por el camino trazado porque conduce a donde otros ya han ido. Y me parece que la Argentina, con la industrialización de lo biológico y la biofábrica global, tiene una ventana de oportunidad en este mundo abierto, particularmente porque, y el relojito lo maneja ella, el relojito aquel, Argentina llegó temprano a algunas tecnologías biológicas. Léase la captura de carbono vía siembra directa y demás, léase la biotecnología y léase el fenomenal desarrollo genético que hay, tanto a nivel vegetal como a nivel animal, por lo menos en las ganaderías bovinas. ¿Esto a qué nos lleva? A plantear que esta es una posibilidad de repensar la inserción internacional a nivel de biofábrica global. Plantea un agro que está mucho más allá de lo que es cereales y carnes, pero plantea un agro esperanzador o un contenido de la palabra agropecuario cuando uno empieza a ver que hay iniciativas de biocombustibles de segunda generación, de captura de autoenergía, de reciclado y captura de scrap en varias de las etapas de producción en el sector privado que son sumamente alentadoras. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el eje que tenemos en este encuentro de chakras, quería agregar que hablando con Gustav, él nos comentaba que había que producir, industrializar y comercializar para capturar todo el valor que tenía lo que ellos estaban haciendo en el Chaco paraguayo. Y es lo que están haciendo en la colonia. Yo recorriendo los campos
la verdad que primero veía que eran muy respetuosos del medio ambiente, tienen un ecosistema frágil que ellos abordan con mucho cuidado, tienen muchas cortinas con buen diseño agroecológico para permitir que haya buenos corredores ecológicos, pero tienen producciones de carne del orden de 140 kilos y el promedio de leche de vaca nordeña estaba en 16 litros. Parámetros que son muy mejorables. Haciendo un paralelo con Argentina, nosotros estamos con una chacra de valor agregado y hablando con los productores decíamos, no, nosotros tenemos mucho para mejorar en la producción primaria, podemos llegar a 500 kilos y cuando lleguemos a los 500 kilos ahí nos preocupamos por agregar valor. Un concepto muy distinto al que tienen ellos, que si bien tienen bastante para escalar en la producción primaria, ya agregan valor desde el origen. De hecho, lo hacen del 1920, cuando tenían que llevar la leche como manteca a Asunción en carros, porque no podían llevarla como leche fluida. O sea que el concepto de estar en una cadena agroindustrial la tienen desde la génesis de la colonia y eso también me pareció interesante y aún hoy cuando tienen mucho o tienen igual que nosotros por mejorar en producción primaria, tienen un frigorífico propio, industria láctea y muchas cosas más que ya nos va a comentar Gustav. Bueno, un placer estar acá, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias también por la invitación de parte de APRESID, también de los amigos que nos acompañan en Paraguay, Rodolfo, Marcelo, entre otros. Un gusto estar hoy con ustedes aquí en este lugar, Chacras, realmente un evento muy importante lo que veo, es la primera vez que estoy acá. De igual manera estoy muy agradecido que puedo presentar un poquito el modelo de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo en el Chaco Central. Como muy bien ya dijo Marcelo, voy a entrar un poquito en la parte histórica para que entiendan un poquito qué es lo que estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros estamos veniendo desde 1537 en la reforma de Martín Lutero en Europa, consta en la historia, y ahí tuvimos que irnos a Prusia. Por algún motivo, no voy a explicar ahora los motivos, a Prusia estuvimos un poquito más de 200 años. De ahí nos invitó la Cesarina II a Rusia para producir trigo, en Rusia 1788 hasta 1874, por diversos problemas del bolchevismo que entró. Nuestros antepasados prefirieron irse a Canadá, quedando ahí prácticamente 54 años, o 53, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, 1919, lo que puso en peligro los principios que eran nosotros no queremos ir a la guerra, defendernos, sino por convicción. Idioma alemán. Eso se vio amenazado, entonces tuvimos que buscar otros horizontes. Curiosamente, nuestro grupo tuvo como objetivo a Argentina, sin embargo, en el barco entre Washington y Buenos Aires se encontraron casualmente con el presidente en aquel tiempo Paraguay, doctor Manuel Gondra, y le invitó a vivir al Paraguay. Por este motivo, casualmente estamos hoy en Paraguay. Esto es el primer grupo que llegó a Paraguay en el año 1927 y los primeros años fue una guerra de subsistencia en un Chaco con 260.000 kilómetros cuadrados, con unos 500 indígenas hostiles que estaban ahí, nada más, nada menos, y empezar ahí prácticamente en la nada y esto sin dinero. Esto fue el trabajo, así iniciaron nuestros productores, nuestros abuelos, en el año 1927. Y ahí a la derecha ven cómo se estaba trabajando. Y esta fue la primera parte de las máquinas cosechadoras, cómo se cosechaba el sorgo para su uso en la fábrica de sus propios molinos. El primer complejo industrial de la cooperativa, estamos hablando del año 1932, donde se inició, y acá vemos primero, y al lado ahí vemos también la primera carnicería, el primer galpón donde se faenaba a los animales. Esto fue la primera industria de leche, estamos hablando ahí a los años 1952,
donde se planteó la primera planta de leche en el Chaco Central, Callao con Torriles y Cachapés, y una fábrica de queso que tenían que irse 70 kilómetros en bueyes, después en ferrocarril y después llegar a Asunción, que normalmente los quesos llevaban como pelota de fútbol en la Asunción. El primer almacén de consumo que se construyó, y con esto los medios de transporte, lo único que tenían fue carros y bueyes y el tren que llevaba hasta el río los últimos 200 kilómetros. Hoy, una cooperativa que está ubicada en el Chaco, en la región oriental, lo que marca ahí en verde es lo que es la cooperativa, que cuenta con 1 millón de hectáreas, 300 kilómetros de norte a sur y 130 kilómetros de este a oeste, y ahí estamos produciendo hoy en el Chaco Central, muy poco poblado, seguimos ahí en este área. Nuestra colonia fue fundada, como ya había dicho, en el 1927. La cooperativa creció por una necesidad y el modelo cooperativo que se desarrolló por la ausencia del Estado en la región. Es por esto que es un modelo tan particular y tan multiactivo. El Estado siempre estuvo ausente. No hay una escuela del Estado, no hay un metro de camino del Estado hasta hoy. No hay electricidad, lo único que lleva, y la red de distribución es de la cooperativa. También no hubo ningún hospital, ni hasta hoy el Estado tiene hospital, por lo tanto fue un desafío de nuestros antepasados de resolver esos temas. La política de nuestra cooperativa es producir, industrializar y comercializar para que no haya ningún intermediario entre el productor, cuál es el dueño de la empresa, y el consumidor final, sino la amortización de las industrias, el gasto de comercialización y gastos de administración. El sistema de administración es un sistema control democrático, donde las autoridades son electas cada 4 años por la Asamblea. La Asamblea propone a los candidatos, como también las elige. Son 2 instituciones, uno es la Asociación Civil, con 12 departamentos que tiene 7.719 asociados, que regula todo lo que es la parte social, todo lo que es educación, salud, todo lo que es la parte de tercera edad como caminos, todo lo que es los gastos sociales. Es una institución creada bajo la ley cooperativa sin fines de lucro. Por otro lado, tenemos la cooperativa que tiene 13 departamentos diferentes con un staff y 6.833 asociados. Las 2 instituciones tienen el mismo presidente, el mismo consejo de administración, sin embargo, el staff para abajo es diferente. El gerente general para abajo es para la asociación y otro gerente general de la cooperativa. Así que me voy a dedicar más a la parte que es la cooperativa. Voy a dar un poquito de énfasis en lo que hace la asociación civil. La asociación civil está responsable de toda la parte de educación primaria, secundaria y terciaria, una parte también conjuntamente con las otras 2 cooperativas, Neuland y Fernheim, que nos acompañan en el Chaco. Tiene un departamento de contribuciones, recursos humanos, seguridad interna, comunicación y cultura social. Todas las aseguradoras son mutuales, manejadas por nosotros, las finanzas también. Tenemos un departamento de cooperación vecinal, de inclusión social para los pueblos marginarios, los caminos, la salud y el terreno. Compra y venta de terreno están a títulos de la cooperativa, se le da al asociado con contrato de posesión. La cooperativa, por su parte, tiene un gerente general, un departamento de educación, de socios, pues tiene una planta láctea, tiene una cadena de supermercados, tiene un frigorífico, un departamento de contabilidad e informático, un departamento de ahorro y créditos, recursos humanos, servicio de asistencia técnica, una industria con diversos productos y también las finanzas, el departamento de terreno, compra-venta, centro logístico, representación en la región, en toda la República del Paraguay, sistema de distribución, como también en la República de Bolivia, donde estamos presentes con los productos. Esos son los gastos sociales. Los gastos sociales de nuestra asociación son de presupuesto de este año es de $24 millones.
los cuales se distribuye, viene el 35% del sector ganadero, de las empresas privadas aportan el 18%, contribuciones fijas que pagan los asociados son 16%, de los sueldos de la cooperativa que tiene 3.000 empleados, 16%, de la leche 8% y otros son 8%. Los pagos de los diferentes departamentos. ¿A dónde van los gastos sociales? En primer lugar, educación. El 24% de toda la contribución van al departamento de educación, es la base. Y en segundo lugar, la medicina y la atención de salud. Tenemos propio hospital con 18 médicos, 3 quirófanos y también un seguro propio de los asociados. Ahí van el 23%. Con esos dos rubros, si tenés salud y educación, el resto viene por sí solo, como se dice. Entonces, 13% van a caminos, el 15% de esos 24 millones de dólares son excedentes que se recaudó por demás de lo previsto. Eso se devuelve a los asociados, es de fundamental importancia, porque eso crea mucha confianza. No porque tenemos más dinero, gastamos más dinero, no. Lo que no se gastó está fuera del presupuesto y se devuelve a fin de año para el asociado. Para hogar de ancianos, 5%, una atención de la tercera edad, donde está todo incluido, la jubilación, el fondo de construcciones, que para los gastos sociales y la seguridad interna, que estamos colaborando con la Policía Nacional porque el Estado no está todavía capacitado para hacer todo. Nuestra visión es ser una cooperativa exitosa, sustentable, que contribuya fuertemente en el fortalecimiento de la economía de sus asociados y de la economía paraguaya con responsabilidad social y ambiental. No voy a tocar más profundamente los temas. Contribuir mediante la provisión de servicios de productos los de más alta calidad al fortalecimiento de la economía, al mejoramiento del nivel de vida de los asociados. Estamos convencidos de los ideales cooperativos, autoayuda, autoadministración, autorresponsabilidad y, por supuesto, insistimos en los valores integridad, fidelidad, laboriosidad, transparencia y solidaridad. Asimismo, entre los departamentos con mayor énfasis financiero estamos la planta láctea, el frigorífico, la fábrica de balanceados, desmotadora de algodón, granjas experimentales, asesoramiento técnico, entre otros. Nuestros ingresos, el 42% viene del sector cárnico, el 52% del sector comercial y el 21% del sector lácteo, el 9% de servicios, de la industria, 5%, el sector agrícola está muy débil. Ya tenemos enfocado una política fuerte de aumento de ese sector porque ese es nuestro desafío. Un total de facturación del 2017 de 544 millones de dólares con un crecimiento sostenido en los últimos 5 años del 8.1%. Años más, otros años menos. Ese es el sistema de facturación. Ustedes ven los 5 departamentos que más facturan. Es el Frigochorti, que es el frigorífico, la cadena de lácteos, el salón de ventas, sistema de supermercados, combustibles y lubricantes y créditos, cuenta de créditos y ahorros. Nosotros estamos exportando hoy nuestra carne a 24 países diferentes. Ese es el valor agregado del cual habló el profesor. Nosotros entendemos que no hay que dar el lugar a nadie. Hay que terminar definitivamente los productos para que son exportables a los distintos países del mundo, para que realmente el productor tenga un mejor rendimiento, mejor precio. En ese sentido, tenemos un frigorífico que está trabajando. Este es el área del novillo sobre la pastura y después la planta industrial en una zona prácticamente con poca lluvia, 800 milímetros al año, no hay río ninguno. Tuvimos que hacer nuestro propio desafío de provisión de agua, todo es agua de lluvia. Tenemos una reserva de 830.000 metros cúbicos para un faenamiento de un año, que el consumo es de 1,5 millones de litros diarios. Nuestra faena, esa es la cadena de crecimiento. El último año creció a 247 animales día. En este momento estamos con una ampliación de la industria con una capacidad de 1.300 animales día. Lo mismo pasa en el sector lácteo. Desde el productor va por una cadena de frío a la industria y a la exportación y asimismo al mercado nacional. Y para tal motivo hemos hecho diferentes puntos de venta.
Nuestra producción, 150 millones de litros. Tenemos un crecimiento este año, en lo que va del año, del 8%. Apuntamos a un crecimiento más fuerte, queremos llegar a 500.000 litros diarios hoy, estamos en 350. Es la política de crecimiento de la cooperativa. También tenemos una cadena de supermercados, porque ¿de qué sirve tener las más modernas industrias para producir un producto sofisticado y no tener la comercialización en la mano? Por eso es tan importante que nosotros tenemos un centro logístico donde se maneja 7 supermercados y también tenemos un sistema de comercialización en Asunción y en toda la República del Paraguay. Hoy estamos llegando a los clientes más de 60 años en el mercado, hay que dar el valor agregado y hay que dar las sofisticaciones del mercado de hoy. Tenemos 112 subproductos, es justamente lo que habló el profesor, hay que hacer más detalladamente la industrialización para que llegue a su punto final. En lo que va del primer semestre, en el supermercado tuvimos un crecimiento del 14% de la facturación y eso es lo que nos hizo fuerte. En el sector industrial, aparte de eso, estamos con unas plantas de industrias de aceites, desmotadora de algodón. Tenemos una propia usina eléctrica porque nosotros compramos del gobierno la corriente en barra y lo distribuimos entre los asociados y no asociados. Toda la red de distribución de más de 6.500 kilómetros de las 3 cooperativas está distribuida por las cooperativas y también proveída por ellos. Todo el mantenimiento hacemos nosotros también. La fábrica de balanceados, que es otro factor de fundamental importancia, tenemos un crecimiento sostenido también en la fábrica de balanceados y eso nos desafía para construir. En este momento estamos construyendo un nuevo silo que tiene una capacidad de 200.000 kilos hora para la recepción de granos, justamente en lo que es la agricultura que está en fuerte crecimiento. La biotecnología y los transgénicos han dejado un gran crecimiento en el Chaco Central y eso son lo que nos da mucho más fortaleza. Aparte de eso, tenemos una parte que es muy importante, que es la sección de créditos. La cooperativa cuenta con propios créditos y esos son proyectos financiados, tanto el de corales, la infraestructura, como también la parte de, maquinarias, tambos, sistemas de irrigación, están financiados por la cooperativa a los asociados. Tenemos una cartera total de 166 millones de dólares, de los cuales el 10% es de cuentas corrientes, el resto es de depósitos, ahorros que hacen los cooperativistas. Tienen una fuerte cultura de ahorro nuestros asociados. Nosotros estamos en un programa que es de fundamental importancia. Mucho se habla de sostenibilidad. Nosotros creemos en la sostenibilidad de las fincas. Cuando hay fincas que hay que intermediar, un productor de 70, 80 años no quiere producir más, la cooperativa le pone un precio, valúa esta finca, lo paga al asociado en 5 años y lo revende en 15 a 20 años según flujo de caja a los jóvenes productores. Hoy tenemos ya más de 150 fincas intermediadas a jóvenes productores. A partir de 20 años tiene una finca de 100, 150 hectáreas y le da mucha autonomía en la producción y eso le da sostenibilidad a la cooperativa. Es de fundamental importancia. Eso es lo que nosotros llamamos también sostenibilidad generacional en la producción, que es de fundamental importancia. Y eso, la cartera de créditos, ustedes ven acá, el 83% de los créditos, que los 166 millones de dólares están en el sector productivo y el resto están en otros lugares en consumo y refinanciación. Y nuestra cartera morosa es de 0,02% en este momento. La intermediación de estas últimas haciendas que estamos haciendo son 86, lo que va de los últimos años, prácticamente 9 años, y eso hay que entender. Los jóvenes hoy tienen que irse al campo, cada día es más importante. No está la solución en las ciudades, sino en el campo. Y si nosotros no vamos a entender eso, vamos a tener graves problemas sociales en el futuro. Por eso hay que darle el crédito para una buena casa, para el centro de producción, para un tambo, como también para internet y una Toyota 4x4. Si estos elementos el pequeño productor
el joven no tiene, entonces se va al campo. Así de sencillo son las cosas. Y eso hay que entender, que hay que ponerse en las circunstancias de hoy para que realmente le creamos las condiciones que se vaya al campo. Así se va a resolver las cosas. O si no, tenemos la otra opción, que es vayan los grandes latifundistas y hacen las producciones, y tenemos un problema muy serio, social y económico para el futuro. Eso es de fundamental importancia. La parte de los servicios, estamos también haciendo todos los servicios a los productores en lo que es recursos humanos, en lo que es también la parte impositiva. 1.800 productores le hace la cuenta impositiva, la cooperativa, a los asociados, porque ellos no entienden ese tema, entonces nosotros hacemos los servicios. Tenemos un sistema de capitalización en donde nosotros capitalizamos fuertemente. ¿Cuál es el sistema de capitalización? Es que nosotros le pagamos un porcentaje de 2 o 1 o 2% menos a los productos, y eso va al fondo social para financiación de nuevos proyectos, de tal manera que el asociado le queda como capital social y le pagamos después de 65 a 80 años para que tenga su caja de la jubilación. Y eso da una financiación a la cooperativa que es de fundamental importancia. Ese es el marco de capitalización, cómo se capitaliza, en qué porcentaje, qué rubro. Tenemos un capital integrado de $99 millones. Con eso se financia en un 60% de los nuevos proyectos se hace con financiación propia y el resto se van con créditos del banco. Para resolver el tema en forma conjunta, hemos creado un banco con raíces, porque es un banco cooperativo. Las cooperativas de producción hoy tienen una cartera de $350 millones, tiene 6 años este banco. Es el único banco del Paraguay que tiene 60% de la cartera en el sector agropecuario, por el cual fue también creado. ECOP S.A., Emprendimientos Comerciales Productivos Sociedad Anónima, es un emblema de combustibles como también de agrofértiles que estamos directamente importando. Sencoprot, una moderna fábrica de cueros que tenemos con las otras cooperativas en forma conjunta, donde se elabora todos los cueros, se exporta. Hasta hoy tenemos clientes en Italia como Ferrari y Fiat, entre otros. Después tenemos Pioneros del Chaco S.A., una nueva sociedad anónima en forma conjunta hecha por las cooperativas, de tal manera que nosotros podemos también enfrentar el desarrollo del Chaco Central, no solamente en Paraguay, sino también a nivel regional. Eso es de fundamental importancia. Ahí tenemos mucha relación con INTA. Acá también estamos trabajando en el sistema Chacra, que nos apoya en ese tema. Queremos avanzar en forma conjunta a nivel regional a través de la bioceánica. Esa es la composición de la última exposición que tuvimos este año, y algunas fotos de la industria láctea. Ahí se ven los reservorios de agua, cárnica quiere decir, una fábrica de grasería, un centro logístico moderno y una nueva planta de leche en polvo que fue inaugurado este año, el complejo industrial, y un nuevo centro cultural. Una sociedad que tiene un ritmo de crecimiento de 8 al 10% anualmente y no invierte en recursos humanos y en la parte social de la cooperativa para fomentar tanto la música. Acá tenemos 400 alumnos de música, también el parte teatral, la parte artesanal, donde podemos hacer crecer, invertir en ese punto, no tiene vida. Por lo tanto, yo creo que es de fundamental importancia. Disculpe que haya pasado un poco, muchas gracias por la atención. Bueno, damos inicios a las preguntas para Roberto Bizán. Ahí tenés, Roberto, el micrófono. ¿Recomienda a las empresas netamente agropecuarias la integración vertical a productos más elaborados para pasar a ser una biofábrica? ¿Estamos en un momento para hacerlo? ¿Tiene alguna recomendación en particular? A mí me parece que ese es un camino altamente deseable. Respecto al momento, si estamos en un momento o no especial para hacerlo, yo creo, por supuesto, venimos de una sequía, han quedado algunos rezagados,
Me parece que hay que mirarlo de una perspectiva de un poco más de largo plazo, de dos cuestiones. Una es, son inversiones que maduran en 4 o 5 años. Segundo, interesa tanto el flujo de retorno anual como la capitalización, al cual hacía mención al 8% en valores activos. Si la decisión es, me quedo en el campo y la posibilidad de seguir haciendo negocios sobre tierra de tercero empieza a acotarse por el valor de los alquileres, da la sensación de que sumar valor por hectárea y no sumar hectárea por valor parece ser el mejor camino. No están llegando más preguntas por ahora. Por ahí... Para Gustav, te pregunto yo, ¿cómo ven el futuro de la región? ¿En qué están pensando, para seguir con la misma línea, agregar valor? ¿Qué nuevas estrategias tienen de agregado de valor? ¿Qué ven por ese lado? Yo creo que la región del Chaco paraguayo, como también el Gran Chaco sudamericano, tiene muchísimo potencial de desarrollo. Eso se va a dar cuenta con la Biociánica que se está veniendo encima. Ahora, en este momento, se está conectando a través de Paraguay, está haciendo su tarea, ya está licitada y en noviembre tienen que empezar a construirse esa ruta, como también el puente con Brasil. Eso nos va a poner ante nuevos desafíos, totalmente diferentes que hasta ahora no conocimos. Y yo veo que justamente a través de Pioneros del Chaco tenemos una gran oportunidad de desarrollar eso y poner el norte, que es lo que queremos, justamente en el tema de biodiversidad en productos verdes, como se le dice. Vamos a tener grandes oportunidades en el Chaco, como ya también fue presentado por los compañeros acá de antemano. Es un tema fundamental. Y yo creo que ante esos desafíos estamos en el camino correcto, de tal manera que vamos a producir, darle el máximo valor agregado y de esta manera poder ser competitivos. Sobre todo, las cooperativas tienen un rol muy importante. Las cooperativas siguen siendo un instrumento de desarrollo muy válido siempre y cuando se le hace una buena administración profesional como debe ser. Entonces sí van a contribuir fuertemente en esta región porque en el Chaco Central las cooperativas son muy fuertes en el desarrollo socioeconómico y eso va a ser fundamental en ese tema. Miguel, vos ves... En el mundo hay una fuerte demanda sobre productos orgánicos en la cultura del citadino. ¿Ves que empieza a haber conciencia de productos con una huella ambiental lógica, con tecnología pero usada racionalmente? ¿Ves una oportunidad ahí que en el corto plazo o seguís viendo que hay lo orgánico y todo lo demás por otro lado? A ver, a mí me da la impresión que en nuestro país todavía es una producción de nicho, más bien de sectores de alto poder adquisitivo. Yo me refiero a nivel global, más... Sí, me tocó hablar con agricultores franceses esto, y les hice la misma pregunta, porque yo vivía convencido que los productos bio era agricultura orgánica. Me dijeron, no, de ninguna manera. Es lo que llamamos agricultura biodinámica. Y ellos me dicen que esta demanda que estás planteando es muy de un público urbano, más bien culto, que vive pensando que todo el resto viene contaminado, quizá equivocadamente, pero que realmente no sé si esto se puede decir que en el mundo hay una demanda por todo lo orgánico, sí por determinado tipo de público. Lo que sí prevalece es que hay una demanda sí de productos con una trazabilidad importante, digamos alimentos sanos, no necesariamente orgánicos, me parece a mí, y que quizá yo creo que esos dos caminos se pueden recorrer por la Argentina, pero necesariamente pensemos que un producto orgánico implica que hoy por hoy es una producción que es cara, es menos masiva y que me parece que tiene un nicho determinado, creo yo. Te engancho con otra pregunta. Sí. ¿Cómo estamos en Argentina con los indicadores ambientales? Eso que hablábamos, ¿qué indicadores ambientales tenemos en los productos que masivamente exportamos? Comparativamente, entiendo, con otros países. Me parece a mí que en la Argentina creo que tiene que ver, a ver, algunas cuestiones son de mercado interno y eso los controles los hace el SENASA, que es un organismo serio, creo yo.
El problema que tiene nuestro país, creo yo, que es que los controles tienen que ver con muestreos y muchos problemas los tenemos en el origen. Como mostré en mi charla, la mayor parte de los problemas no los tenemos en las producciones extensivas, sino fundamentalmente en todo lo que es la producción intensiva. Lo que llega a los mercados de concentración urbanos, al mercado central de Buenos Aires, el mismo SENASA está indicando que está viniendo con una carga de plaguicidas muy importante. Infiero que la pregunta, de todos modos, también abarca lo que es la huella de carbono, la huella hídrica de nuestros productos, más allá de la contaminación. Hoy por hoy el mercado interno no se está usando para nada. Pero cuando salgamos al mundo, ¿cómo ves que estamos posicionados en eso? A ver, creo que, si no me equivoco, Roberto lo planteó muy bien, Roberto Bizán. Que estamos absolutamente capacitados para hacerlo, no cuesta nada hacer eso, realmente. La gran clave es tener como defendernos, tener buenos datos de origen de eso. A veces, hacer una calculadora de carbono es muy fácil. Es una suma algebraica, una tabla Excel, vamos a la tabla del IPCC, buscamos los datos. Me parece que la clave es tener buenos datos de origen, cuánto nitrógeno estamos entrando al sistema, cuánto consumimos y finalmente, creo yo, y esto vale también para el país, tener realmente nuestros propios factores de emisión y en eso estamos todavía mal. Es decir, en general los países desarrollados son los que tienen factores propios de emisión de gases. Argentina todavía no los tiene, como no los tiene prácticamente ningún país de lo que se llama no anexo 2 del protocolo de Kioto. Digamos que de lo que es la región en Latinoamérica, Uruguay está muy encaminado, Chile está muy encaminado, Brasil se está encaminando. Argentina, creo que el Estado nuestro, y creo que es el rol del Estado eso, a través del INTA, donde yo trabajo, debiera hacer un esfuerzo grande de generar esos factores, por ejemplo, para demostrar que con siembra directa emitimos menos. La comunidad internacional no lo está aceptando eso, por ejemplo. Gracias, Miguel. Para Gustav, ¿cómo es la relación de la cooperativa con el Estado de Paraguay, con el Estado paraguayo? Tenemos una muy buena relación con el Estado paraguayo en líneas generales, no hay problemas, tenemos una comunicación fluida, tanto con parlamentarios como con ministros y también con el propio presidente de la República. Creo que estamos en buena sintonía, ellos ven qué estamos haciendo y reconocen las falencias del Estado que tiene, lo que realmente nos faltaría un poquito más de empuje en la infraestructura, que es el mayor problema. Es la misma cosa que ya mencionó también el profesor acá, que el sector privado normalmente está mucho más ágil en el desarrollo que el Estado en sus políticas y ellos muchas veces están detrás de eso y también en el Chaco Central nuestro es así. Otra pregunta es, por ahí que hay un pedido de aclaración de cómo es el régimen de tenencia de la tierra del colono. Vos un poco lo explicaste, pero por ahí alguien estaba pidiendo que expliques cómo es el usufructo, de que la propiedad es de la colonia, pero le dan el usufructo al colono. Bueno, la cooperativa compra el terreno, lo factura en parcelas de 500 a 600 hectáreas y cada socio joven tiene un acceso. Le vendemos a 15 años de plazo en el rubro que él produce, sea en kilos carne hectáreas, en litros leche o en kilos algodón. Sin intereses significa en el rubro que paga. Por ejemplo, 550 kilos carne por hectárea o tantos kilos de algodón o tantos litros de leche. Esto es lo que hace para que tenga acceso a los jóvenes. Y después le da un contrato de posesión, cual es el socio, es el dueño, pero la cooperativa se mantiene con el título. Entonces, ellos sí pueden comerciarlo siempre libremente cuando quieran entre los 6.800 asociados, no a no asociados, sino entre sí, pero a valor mercado, siempre tiene valor del mercado actual. Así que es la fórmula. ¿Cómo están? También para vos, Gustav, varias preguntas. Pero ¿cómo ves, cómo están midiendo el tema de contaminación específicamente? Si están midiendo el impacto ambiental de alguna manera no sé, en el suelo, en los productos, si están usando parámetros para medir, digamos, cómo van en la sustentabilidad de los sistemas. Sí, estamos trabajando. Paraguay tiene leyes ambientales muy rigurosas. El 50% o 55% de la superficie uno puede desarrollar y el resto va para franjas de protección y reservas naturales, en primer lugar. En segundo lugar, estamos trabajando, tenemos mucha área de extensión todavía. Se está reglamentando también los herbicidas y pesticidas, están reglamentadas. De contaminación en el Chaco,
No puedo decir que no tenemos, sí, ya en parte lo tenemos y también tenemos salinización de los terrenos porque estamos en la zona de transición, los cuales estamos trabajando continuamente, pero en líneas generales se puede decir que estamos cumpliendo con las leyes y también tenemos muy baja contaminación hasta el momento. Hay una pregunta que es para vos, pero yo creo que más para nosotros, que si un sistema así podría funcionar en la Argentina, ¿no? Un sistema como el de ustedes, una cooperativa como la de ustedes podría funcionar acá. ¿Qué opinás? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Claro que sí, siempre y cuando hay un grupo de productores que quieren formar una cooperativa, yo creo que realmente es una opción muy interesante. Puede funcionar en cualquier parte del mundo, lo está demostrado en Canadá, en Alemania, en Japón. He visitado todos esos movimientos cooperativos que hay en Argentina, también el grupo ACA, por ejemplo, acá está demostrando cosas muy interesantes. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos. La familia de las cooperativas a nivel mundial está muy grande. Lo que sí lamento que en América del Sur han muerto muchas cooperativas de producción. Es una lástima, ese es por falta de legislación y también ciertamente de protección, porque en nuestro caso las cooperativas están regidas por ley y tienen una ventaja en comparación con otras empresas. La actividad económica entre el asociado y la cooperativa no tributa. Y esa es una fortaleza de la cooperativa, es un principio cooperativo que realmente le da competitividad. Esa es la única que tiene, pero vale la pena para que no se tributa sobre los productos de los socios, venden prácticamente a su propia empresa, ¿verdad? Aparte de ahí, si una cooperativa está llevándose en parámetros también del sistema, yo siempre digo, es una mezcla, la cooperativa moderna de principios cooperativos con principios del sistema capitalismo en el mundo. Eso hay que mezclar y hay que adaptarse al tiempo. Las cooperativas o las empresas que no se adaptan al tiempo están destinadas a morir. Bueno, muy bien. Creo que estamos por acá. Sí, ya estamos pasados con el tiempo, así que, bueno, la verdad que les agradezco a los tres oradores. Un placer compartir con ustedes. Nos dejaron pensando muchas cosas. Extendiendo un poco la frontera de nuestras empresas, mucho más allá de lo que es la producción primaria del campo, mirando el mundo como un todo, donde hay una corriente de ida y vuelta de las cosas, ¿no? Como antes granero, que era salir, sino que tenemos que insertarnos en esa corriente comercial. La verdad que interesante también lo de Gustav, todo el manejo muy distinto que hacen de la producción y el agregado de valor. Bueno, un placer compartir con todos ustedes y los esperamos el próximo año. Muchas gracias.